Los juicios orales no solo son protagonistas en los procesos penales, diversas reformas los han colocado también en un primer plano en materias mercantil y civil. Los operadores del sistema jurídico están desarrollando nuevas habilidades de oratoria para dar un mejor servicio de impartición de justicia. Hoy hablaremos de los talleres de habilidades básicas de oralidad y argumentación. Soy Verónica González, comenzamos. Les presento a nuestro invitado de hoy, Luis Armando Yúdico Colín. Él es licenciado en Psicología por la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y doctorante en Derecho por esta misma casa de estudios. Bienvenido, maestro Yúdico Colín. Bien, muchas gracias. Estamos en un contexto en que la oralidad está presente ya no solo en los procesos penales, también la tenemos en materia mercantil, en materia civil. ¿Por qué es importante que los operadores del sistema jurídico se capaciten en adquieran competencias en esto de la oralidad? Consideramos que es muy importante que los operadores jurídicos conozcan todo lo que es la retórica y la oratoria. ¿Por qué? Esa sería la pregunta más importante. Porque cuando estamos viendo los juicios, vemos muchas veces que quienes están participando, tanto las partes como el juez, carecen de ciertos elementos, instrumentos, habilidades para poderse comunicar con su auditorio. Y entonces resulta que ni hay una buena argumentación, que no hay elementos verbales, que su modulación no es correcta, que su dicción es mala, y todo esto hace pensar que sí se requiere del estudio de la retórica y la oratoria, no solamente a nivel de facultades, sobre todo de la Facultad de Derecho, sino que también desde la preparatoria, incluso secundaria y primaria. Y para el desarrollo de todas las profesiones, ¿no? Así es. Maestro. Así es, pero decimos que más hacia la abogacía porque nuestra sociedad y además en el trabajo se requiere de utilizar constantemente la voz. Bien, en este taller de habilidades básicas de oralidad y argumentación, ¿qué es lo que están abordando? ¿Cómo van desarrollando estas competencias? Verá, Verónica, nosotros somos apasionados de la oratoria. Hemos tenido la fortuna de ser alumnos del maestro José Muñoz Cota, que fue todo un personaje dentro de la historia de México en oratoria. Y nuestro maestro siempre nos enseñaba y nos decía que la importancia de la palabra debe de ser cuidada. De ahí que nos impulsó a que viéramos una parte de la retórica de Aristóteles. Concretamente, lo que estamos viendo ahora es el acto retórico, que sería nuestra primera sesión. Con eso inicia. Con eso iniciamos. ¿Quiénes, antes de que nos diga cómo tocan este tema, quiénes participan? ¿A quién está usted impartiendo esta capacitación? Bueno, ¿a quiénes hemos impartido esta? Hemos tenido la fortuna de estar con jueces, con magistrados, con secretarios, con diversos elementos que nos han acompañado en los cursos. Y en todos ellos hemos visto realmente un gran interés. Bueno, en el primer tema en el que hablan de la retórica, ¿qué es lo que les comenta? El acto retórico, les comento que para nosotros representa la columna vertebral de nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque vemos el etos, el logos y el patos. Etos es la personalidad del orador, el logos es la argumentación que debemos de tener y de llevar, y el patos es la emoción, la pasión, la entrega, y todo esto hace que el orador tenga los elementos necesarios para persuadir, convencer, y eso es lo que busca la retórica, la persuasión. Cuando inician el curso, ¿usted les hace algún tipo de evaluación como para ver cómo llegan? Sí. ¿Cómo lo hacen?
invitamos a nuestros compañeros a que dirijan unas palabras, quiénes son, a qué se dedican, y estamos ahora grabándolos, de tal manera que en la parte intermedia lo seguimos grabando y al final también, y vemos los avances que hemos tenido. Eso es muy importante, ¿no? Una retroalimentación Sí. de cómo iniciaron y cómo van avanzando y desarrollando estas competencias. Así es. Al mismo tiempo, la herramienta fundamental que tenemos es, como usted dijo, otra evaluación que es nuestra herramienta que nos lleva, que nos guía a través de todo el curso. Es una rúbrica y esta rúbrica nos habla de, en cuestiones de oratoria, la imagen, la impostación, la presencia, la mirada al auditorio, y todo esto compone, bueno, todo esto nos lleva a tener confianza en nosotros mismos. Vamos a hacer una pausa, maestro, y regresamos con más comentarios sobre este taller para ir desarrollando las habilidades en lo que tiene que ver con la oralidad. Regresamos. Rápidamente veamos lo más destacado de las actividades académicas de la Escuela Judicial y regresamos con el tema de hoy. Las personas que cumplen una sentencia en prisión tienen derechos y los defensores públicos federales reciben capacitación para hacerlos efectivos. La Ley Nacional de Ejecución Penal es nueva, es del 2016 y hay muchas situaciones que aún no se plantean, hay muchos derechos que podemos hacer valer a favor de las personas privadas de la libertad y mucha situación o mucha herramienta de dónde tomar para mejorar el sistema penitenciario. En las aulas de la Escuela Judicial se analizan casos en los que las personas en situación de cárcel fueron juzgados bajo las reglas del sistema tradicional. La mayoría de los procesos, la mayoría de los sentenciados viene del sistema tradicional y con la nueva herramienta de la Ley Nacional de Ejecución Penal se puede haber algún tipo de conflicto por falta de cumplimiento. Así se capacitan juzgadores de todo el país en el curso de actualización de criterios en ejecución penal. Es muy importante, muchísimo para nosotros, más que nada por la implementación del nuevo sistema que está siendo muy complejo y hay diversidad de criterios en toda la República. Entonces, para nosotros es muy indispensable que nos sigan dando este tipo de cursos, este tipo de actualizaciones, puesto que con eso vamos a dar un mejor servicio a los usuarios. Ya estamos de regreso conversando sobre el tema de las habilidades básicas en materia de oralidad y argumentación y estábamos pendientes un poco con esta parte de la retórica, ¿no? Nos hablaba de Aristóteles, maestro. Así es. Entonces, este acto retórico, que es el ethos, logos y patos, también Aristóteles lo maneja como las pruebas persuasivas. Y insiste en que son los elementos que nos ayudan mucho a tratar de convencer a nuestro auditorio. Que es muy importante tratándose, por ejemplo, de la defensa de una es. persona, ¿no? La defensa legal. La defensa de una persona. ¿Cómo sí. se va desarrollando el taller? El taller empezamos con la historia de la retórica y que también es muy interesante porque pueden creer que la retórica es algo vacío, algo hueco, pero no lo es. La retórica inicia en Siracusa en el siglo V a.C. y empieza con los juicios judiciales de aquel entonces y que precisamente a través de coras y ticias empiezan a trabajar y a estudiar el cómo se tenían que expresar los abogados de aquel entonces, ¿no? Y eso resulta muy interesante porque luego vienen los sofistas, que eran gente muy preparada, eran sabios, y que ellos trataron, por un lado, de tener una nueva concepción de la retórica y por el otro lado, también impulsar la oratoria. Gorgias es el campeón de todo esto. Habla también en el curso, maestro, de la proyección. Sí, la proyección.
imágenes. De imagen. Dicen los maestros que algo que es importante que el orador cultive es cómo proyectar nuestras ideas hacia nuestro auditorio. El que logra convencer, el que logra impactar con sus ideas y las pueda llevar a cabo hacia el auditorio, logra un impacto de veras terrible. Por aunque eso sea mentira, ¿no? Sí. Es real. Es real, sí. En fin, decía el maestro, si alguien no tiene nada que decir, mejor que no se pare a hablar. Mejor que ni lo diga. Mejor que... Maestro, ¿qué ejercicios realizan como para ir mejorando estas habilidades? Hay ejercicios que ya son de hace mucho tiempo y que me esté viendo de mis alumnos recordará que la dicción, por ejemplo, es el tra-tra, tre-tra, tri-tra, tro-tra, trutra. Aquí hacemos una respiración y otra vez tra-tra, tre-tra, tri-tra, tro-tra, trutra. ¿Por qué la respiración? Este es un ejercicio de dicción. ¿Por qué la respiración? Porque en nuestras herramientas de evaluación nos damos cuenta o nos dimos cuenta de que uno de los problemas es no saber respirar cuando uno está hablando. Y más, por ejemplo, imaginemos esta situación en un juicio. Está toda la tensión de, por ejemplo, si va a exponer y es el fiscal, tiene toda la tensión, no sé, de la víctima que está ahí a un lado, del público que ahora puede presenciar, ¿no? Las audiencias. Todo eso más... Sí. Querer exponer, no sé, una cantidad grande de argumentos. Así ¿no? es. Y si no respiro, pues no se entiende. Sí, ha habido algunos fiscales que hemos practicado juntos y realmente sí han podido dominar esta situación. Pero bueno, decíamos hace rato, la práctica es el elemento fundamental. Y ya en la antigüedad, y Sócrates lo comentaba, sin práctica no hay nada. Y los maestros como Cicerón o como Quintiliano siguen una misma escuela y entonces nos dicen, todo lo es la práctica. La palabra, que la podemos manejar de cualquier forma, nos puede transformar a nosotros mismos. Oiga, maestro, y después se sigue con lo que tiene que ver con el discurso. El discurso, sí. El discurso es maravilloso porque uno piensa que la retórica, pues es nada más cuestión de los retóricos, del orador, de los que hablan, y no es cierto. Constantemente uno está llevando a cabo ese discurso. Lo que pasa es que no tenemos la técnica, pero todos hablamos. Dice San Agustín que el que habla aprende y enseña. Claro. Y en esa medida el discurso lo tenemos que adecuar a nuestra modernidad. ¿Cómo? El más sencillo, el que ya conocemos todo. Introducción, desarrollo y exhortación o conclusión. Son puntos muy elementales que nos ayudan mucho a ubicarnos. Bien, vamos a hacer una segunda pausa, maestro, y regresamos con más comentarios sobre la forma en que están desarrollando sus habilidades los operadores del sistema jurídico. ¿Cómo? Gracias. Vamos a la pausa, no se vaya, estamos en Escuela Judicial. Si quiere participar en la capacitación que imparte la Escuela Judicial, tome nota porque le vamos a presentar un adelanto de los eventos programados para los siguientes días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Programa de actualización en materias mercantil, civil y familiar. Está dirigido a juzgadores y a sus equipos de trabajo. Los interesados deberán presentarse en el edificio sede del Instituto de la Judicatura Federal en San Lázaro. Consulte sedes y horarios en www.ijf.cjf.gov.mx. Continúa el curso en materia de seguridad social, dirigido a magistrados de circuito y jueces federales. La cita es en el edificio sede del Instituto de la Judicatura Federal en San Lázaro. Se imparte de lunes a jueves de 17 a 20 horas. Curso básico de formación y preparación de secretarios. Está dirigido a miembros del Poder Judicial y a quienes aspiren pertenecer a él.
La lista de aspirantes seleccionados se publicará el 23 de noviembre. Consulte la página www.ijf.cjf.gov.mx. Ya estamos en la parte final del programa de hoy, hablando sobre el desarrollo de habilidades en lo que tiene que ver con la oralidad y la argumentación, y ya tocábamos un poco el tema del discurso. ¿Cómo se va dando en este taller el tema del discurso? ¿Qué ejercicio realiza? Los ejercicios que estamos llevando son dos fundamentales. Uno, el de improvisación, y en el de improvisación manejamos en los tiempos de pasado, presente y futuro, pero sobre todo también manejamos lo que es la modulación en nuestro discurso, que es fundamental. Y para ello les pedimos a nuestros compañeros que puedan leer un discurso. ¿Por qué? Porque ahí encontramos el ritmo de los que nos hablaban mucho los antiguos. Y ahí también encuentran las áreas de oportunidad para cada quien donde tiene que corregir, ¿no? Así es. Maestro, sí. sabemos que usted, una de sus pasiones es escribir, que escribe poesía y que incluso se utilizan estos poemas en la práctica, en los ejercicios que se dan. ¿Cómo ves si nos dice más o menos cómo se realiza con estas prácticas, con uno de sus poemas que hay? Con mucho gusto, con mucho gusto. No solamente utilizamos mis poemas, sino algunos otros, pero ¿qué es lo que, los ¿qué es lo que va poemas, aplicando ahí, en esa práctica? ¿Qué es lo que les va a señalar? Aquí lo que tratamos son fundamentalmente la respiración, la modulación y el énfasis. El énfasis en un orador debe tenerlo muy presente siempre. Por ejemplo, si nos va leyendo, nos va diciendo. Si me permite, se titula el poema Al debate. Y dice: debate eres, porque las belicosas palabras, como pólvora encendida, incendian las tribunas judiciales. Eres como los diosa Eris, que cuando el velo te cubre, tu inocencia se trasluce y la armonía danza en alegrías. Ah, pero cuando surges como eres, ni el mismo dios Hermes soporta tu argumento resbaladizo, ni tu falacia misericorde, ni tus inferencias galopantes, que hace que el verbo venerable se oscurezca de violencia. A veces se extravían, porque ni la cuestión precisan, y los nombres que utilizan se confunden con pugnas que enmarañan los valores de los dioses terrenales. Mas tu elocuencia, que por tu persuasión nos arrastra, hace que tu astucia resalte en la disputa que se vuelve erística. Lo que no dejamos de admirar es tu habilidad en la destreza de la palabra, que hace que los truenos surjan a plena luz del día y que las verosimilitudes te acompañen en esos combates no caballerescos de la inteligencia. Bien, ¿cómo al realizar estos ejercicios, estas habilidades impactan en un mejor servicio de impartición de justicia en el caso de los jueces? ¿O cómo el que un ministerio público o un fiscal desarrolle estos ejercicios puede impactar en que presente mejor sus argumentos? He tenido la oportunidad de ver varios juicios y en algunas ocasiones los jueces, al estar dando su sentencia, la leen y lamentablemente no hacen contacto con quienes debieran. Por eso considero, y así nos los hacen saber los maestros de oratoria, que es importante que modulemos, que la comunicación no solamente es verbal, sino también es una comunicación de lenguaje corporal. Ir entendiendo todos estos aspectos en el terreno judicial es muy importante. ¿Cómo llegar? ¿Cómo impactar? Solo se puede llegar a este camino a través de la claridad y el orden del pensamiento.
¿Qué otros aspectos de la oratoria tocan? Mencionaba usted, por ejemplo, lo de la dicción, la entonación. La impostación. La impostación es interesante porque cuando estamos frente a un auditorio, para no gritar necesitamos impostar la voz. Y este es un ejercicio muy sencillo que me lo enseñó mi maestro José Muñoz Cota. Y es el siguiente, es campana, campana, campana. Campana, campana, campana. Oiga, eso debe ser muy útil, estoy pensando en el juicio, porque aunque son salas de juicio oral, pues no muy grandes como pequeñas, podría sí, ser este auditorio, pero sí es necesario que el juez o que el mismo fiscal logre que lo que está diciendo lo escuche el público, no solamente en la distancia que tenga hacia el juez, por ejemplo. Así es, dice el magistrado Muñoz Cano, el juez delibera, pero en esa deliberación requiere de saber manejar su voz, modular e impostar, su dicción sobre todo, es fundamental. Eso no hay duda, ¿verdad? Maestro, ha sido muy interesante esta conversación con usted y me gustaría que para concluir nuestra entrevista nos dijera cuáles son los retos que tienen los operadores del sistema jurídico en esto que tiene que ver con ir desarrollando estas nuevas habilidades, porque además de lo que hablamos ahorita, este último oratorio, también hablaba de los ademanes, del porte, ¿no? ¿Cuáles son los retos? ¿Hacia dónde deben ir? ¿Por qué deben esforzarse en adquirir estas competencias? Sí, yo creo que el reto más importante que tienen los operadores es el de tener un interés. Si no hay interés en ver que podemos mejorar nosotros en nosotros mismos, nuestra personalidad, porque si quiero o no, el juez está frente a los demás y lo están observando. Y su personalidad, su forma de ser, su forma de poderse comunicar con todos los que están dentro de la sala, tiene un impacto. Y el reto entonces es su personalidad, su educación, también ética. Y por el otro lado, el deseo de querer siempre dar un mensaje. Porque a veces hablamos y no damos mensajes. Y no se entiende. Y no se trata nada más de hablar por hablar, decíamos hace rato. No, se trata realmente de tener cultura, de tener vocablo, de tener palabras en donde podamos buscar también sus sinónimos. En fin, y eso lo vamos a alcanzar a través de las lecturas. Maestro, se nos terminó el tiempo, pero le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa. Al contrario, Verónica, el agradecido soy yo. Gracias a usted también por su atención y al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González. Quédese en la señal del Canal Judicial.